La siguiente explicación corresponde con el reto número 1, el cual tiene como objetivo fortalecer sus habilidades de pensamiento lógico y matemático. Para ello debemos recordar, digamos, dos conceptos claves de la matemática básica, que es lo que tiene que ver con el mínimo común múltiplo y lo que tiene que ver con los números primos. Entonces, con relación a los números primos, hay que recordar que un número primo se caracteriza por tener únicamente dos divisores, o sea, poder dividirse por el mismo y por la unidad. Y por la unidad. Aquí ustedes observan los números primos que están comprendidos entre el rango de 1 a 100, ¿sí? Y son los que vamos a utilizar a la hora de resolver un ejercicio o a la hora de determinar el mínimo común múltiplo de un número. Entonces, ¿qué sería el mínimo común múltiplo? Pues el mínimo común múltiplo de dos números naturales es el menor número natural que es múltiplo de todos ellos. Es decir, que al comenzar a hacer la multiplicación de, digamos, en este caso, va a sacar el mínimo común múltiplo del 6 y va a sacar el mínimo común múltiplo de 8. Al hacer, digamos, la multiplicación del 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, etcétera, y al hacer la multiplicación de 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, va a haber en algún momento en que el resultado de esa multiplicación va a ser igual para ambos números. Para el caso del ejemplo que tenemos aquí, es cuando multiplico 6 por 4, observen aquí, va a dar 24, y aquí cuando multiplico 8 por 3 es 24. Es decir, que este múltiplo, que es 24, es común para ambos. Hay muchos más números. Si nosotros siguiéramos haciendo la multiplicación, por ejemplo, 6 por 5, 30, nos daríamos cuenta que al llegar al 48 en ambos casos, también nuevamente vuelve a ser un múltiplo en común. Pero como lo que hay que hallar es el menor de todos, o el mínimo común múltiplo, entonces para este caso va a ser el 24. ¿Cómo podemos resolverlo? Entonces observemos aquí, digamos, una forma de expresar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se expresa con la letra C minúscula y se abrevia como MCM. Ahora, los números que yo coloco acá es los números a los cuales yo le voy a averiguar el mínimo común múltiplo. Entonces se dice, el mínimo común múltiplo entre o de 8 y 6 y va a ser igual al valor que ya hallamos de esta manera. En este caso es igual a 24. Pero ahora, ¿cómo podemos hallarlo a partir de la descomposición de cada uno de los números por medio de los factores primos? Es decir, por medio de los números primos. Entonces, lo que vamos a hacer es coger los números a los cuales yo quiero de alguna manera hallar el mínimo común múltiplo, cuál es el menor de todos los múltiplos que coinciden para ambos números, y lo que hago es ubicarlos en una tabla. Y lo que voy a hacer es comenzar del menor número primo al mayor número primo a medida que vaya haciendo la descomposición y que yo pueda hacer. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que el número primo que escoja debe dividir de alguna manera a alguno de los dos términos o puede dividir a ambos términos. Por lo tanto, yo debo comenzar por el menor de todos. Y así puedo ir aumentando. Entonces comienzo a decir, bueno, ¿qué número es divisible por 2? ¿Qué número es divisible por 3? ¿Por 5? ¿Será que algún número es divisible? Hasta que los pueda descomponer y hasta que de alguna manera llegue al factor de 1. Entonces, para este caso, entre 6 y 8, como son números pares, entonces vamos a dividir por 2. Y ese es el primer valor que colocamos. Al dividir por 2, entonces la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. Seguimos. Entonces, todavía puedo sacar o puedo dividir entre 2, ¿sí? Porque 4 es un número par. Entonces, pero 3 no es divisible en 2. Entonces, 3 lo coloco igualito como está porque no es divisible, pero 4 si hallo la mitad. La mitad de 4 es 2, se ven aquí, y nuevamente, entonces, 3 y 2 tengo como números. Nuevamente vuelvo a dividir entre 2 y voy a encontrar que la mitad de 2 es 1 y que pues la mitad de 3 no es exacta en este caso, entonces va a quedar 3. Luego sigo mirando los números y el siguiente número primo es el 3, entonces coloco el 3 aquí y 3 de 3 es 1. Entonces 3 dividido en 3 igual a 1. O la tercera parte de 3 es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que va a obtener? Aquí va a obtener unos factores primos
los cuales me van a permitir hallar el mínimo común múltiplo de 8 y 6. Entonces yo lo puedo hacer. Si, digamos, mi composición en números o en factores primos fuera muy grande, pues se conviene simplificar en algunas ocasiones la expresión. Pero lo que hago es multiplicar todos los términos, tanto comunes para ambos números como no, multiplicarlos cada valor. Observamos, tenemos aquí 2, 2, 2, entonces sería 2 por 2 y por 2. Y tenemos 3 multiplicado por 3. Y lo que hacemos es un proceso de multiplicación. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Y ese es el resultado que voy a obtener. Una manera, y observen que es el mínimo común múltiplo, o sea, el menor de los múltiplos, de acuerdo a lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Ahora, yo puedo expresar, digamos, los números que se repiten de una manera y que tienen una misma base, por ejemplo, 2 por 2 por 2, como una potencia, dejando la base 2 y colocando en potencia la cantidad de veces que se repite ese número. En este caso 3, se observan aquí, colocamos 2. De 2 a la 3 por 3 es la misma expresión que yo dijera lo que estoy escribiendo acá arriba. Y pues 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2, que sería 8, y 8 por 3, 24. Y nos va a dar el resultado. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para poder resolver el ejercicio del reto número 1? Nos dice lo siguiente el ejercicio y pues voy a explicar dos ejemplos. Los números en las fichas cumplen una relación numérica, es decir, la posición que está se relaciona a la forma de expresar de lo que me quiere dar como ejemplo la expresión matemática. Entonces me dicen, observen el siguiente ejemplo. Observen que aquí tenemos que el MSN, o sea, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es igual a 24. Observen que la base, que es la que está aquí, ¿sí? Es el mínimo común múltiplo, o sea, es el resultado, es el 24. Y observen que las dos partes de la figura que están sobre la base son los números a los cuales se le halló el mínimo común múltiplo. En este caso, 8 y 6. Entonces hay que tener en cuenta, porque dependiendo de la figura, me pueden pedir o que de los dos números que tenga haya el mínimo común múltiplo, o que de un número y del mínimo común múltiplo haya el otro número que tenga esa relación de acuerdo a lo que me dan en un recuadro, ¿sí? Que me van a dar para escoger. Entonces me dice el ejercicio. Teniendo en cuenta esta relación, escoge el número de la ficha que completa la figura. No olvides justificar la respuesta. Justificar la respuesta es la descomposición como lo vemos en esta parte. Entonces nos dan dos ejemplos. Lo observen aquí. Tenemos dos números, ¿sí ven? Aquí en este lado. Estos dos números, si yo, digamos, le diera la vuelta, es como si fuera esta figura de acá. O sea, me están dando los dos números a los cuales yo debo hallar el mínimo común múltiplo. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre 6 y 16, que es lo que me están pidiendo, ¿cuál sería? Esa es la incógnita. Y puede ser cualquiera de estos números que están acá, de esas tres opciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder hallarlo? Pues simplemente lo que vamos a coger es 6 y 16 y lo vamos a descomponer en factores primos como hicimos con 6 y 8. Entonces, 6 y 16, perdón, vamos a cambiar un poquito de color. Para el ejercicio 6, 16 y 6, podemos también colocarlo así, no importa, y los vamos a descomponer en números primos. Recuerden que el primer número primo es el 2, y como ambos son pares, pues ambos van a poder ser divisibles por 2. La mitad de 16 es 8, la mitad de 6 es 3. Seguimos, entonces todavía hay un número par, pues sigo sacando la mitad. La mitad de 8 es 4. Tercera, pues no le puedo sacar mitad. Sigo sacando la mitad. La mitad de 4 es 2. No puedo sacar la mitad. La mitad de 2 es 1. Sigo con la tercera. Y aquí me quedaría la tercera. Y tercera de 3 es 1. Listo. Ya he descompuesto esto en factores primos. Ahora lo que vamos a realizar es una multiplicación de los factores para poder hallar el mínimo como múltiplo como lo hicimos en el ejemplo anterior. Es decir, que lo que vamos a decir es aquí, que este resultado va a ser igual
o el MCM para el 6 y el 16 va a ser igual. ¿Va a ser igual a qué? Entonces, va a ser igual a la acción de multiplicar este valor. Entonces diríamos 2 por 2 por 2 por 2. Está 4 veces. 1, 2, 3, 4. 2 por 2 por 2. Y por 3. Ese resultado sería el mínimo común. Y hacemos la multiplicación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 3, 48. O sea que el mínimo común múltiplo entre 6 y 16 sería 48. Entre las tres opciones, la correcta sería esta. Y esta es la que yo colocaría como respuesta de espacio. O sea, en el espacio que me están pidiendo, pues la respuesta sería el 48. Ahora observemos una cosa, que para resolver el segundo punto también hay que hacer el mismo análisis. Es decir, que de alguna forma debemos resolver este punto teniendo en cuenta cuál es la posición. Entonces observen aquí. Esa sería la base. Entonces la base lo que me indica es el resultado del mínimo común múltiplo de dos números. Y solamente tengo un número. Es decir, tengo 8. Es decir, que de alguna manera el mínimo con múltiplo de 8 y 24 puede ser 56, el mínimo con múltiplo de 8 y 14 puede ser 56, o el mínimo con múltiplo entre 8 y 32 puede ser 56. Y eso es lo que vamos a intentar hallar en este momento. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Vamos a resolver de la siguiente forma. Entonces, lo que yo voy a hacer es coger cada uno de los números y voy a mirar si en realidad esos valores tienen alguna relación con el mínimo común múltiplo que está acá. Es decir, vaya el mínimo común múltiplo entre 8 y 24, que va a ser por un lado. Voy a hallar el mínimo común múltiplo entre 8 y 14. Y voy a hallar el mínimo común múltiplo entre 8 y 32. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a hallar. Entonces puede haber que en la primera relación entre 8 y 24 me dé 56, pues la respuesta entonces en este que sería el 24 el otro número. Y el mínimo múltiplo que se estaría hallando entre 8 y 24. Pero puede ser que sea en el segundo, puede ser que sea en el tercero. Entonces vamos a descomponer. Como ambos son pares, puedo sacar mitad. Pues mitad, aquí saco 4, aquí mitad 12, mitad, mitad de 4 2 y mitad de 12 6, mitad, mitad de 2 1, mitad de 6 3 y tercera 1. Y hacemos la comprobación, ya vemos que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos los factores, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Sabemos que el mínimo múltiplo de estos dos números es el mismo valor 24. Nosotros observamos aquí el mínimo múltiplo es 56, por lo tanto 24 ya no sería mi respuesta correcta, lo descarto. Seguimos con el 8 y el 14. Entonces, volvemos, ambos son pares, ¿no? Entonces, como son pares, comenzamos sacando la mitad. Entonces, mitad de 8 4, mitad de 14 7. Observen que 4 y 7 ya no son valores pares, pero 4 sí todavía puedo seguir sacando mitad. Mitad de 4 2, mitad de 7 sí se mantiene, lo dejamos ahí abajo. Mitad de 2 1, listo, ya lo puse en factores primos, queda 7. Y 7, recordemos que es un número primo. Y yo acá es un número primo, por lo tanto, como es un número primo, hace parte de los números que yo puedo utilizar para descomponer. Entonces yo coloco acá 7, séptima de 7, 1. Y verificamos, entonces decimos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 7, 56. Nos damos cuenta el mínimo con múltiplo entre 8 y 14, 56, que es la respuesta, por lo tanto la respuesta correcta para este punto sería 14. Muchísimas gracias.